Juegos de cartas. Juegos de cartas coleccionables, juegos de cartas vivos. Los juegos de cartas siempre fueron y serán uno de mis grandes hobbies, una de mis grandes pasiones. Y aparte, uno de los grandes responsables de mucho de lo que terminé haciendo en mi vida. Este canal y toda la idea de este hobby en el que me terminé metiendo, en el que terminé invirtiendo años de mi vida, recursos y demás, se dan en base a un juego de cartas. ¿A qué juego de cartas particularmente? A este. Magic the Gathering. Magias el encuentro. Todo empieza allá por el... ¿Qué habrá sido? 1998. 98. 98. 98, 99. Tal vez inclusive 97, 98. Mis primeros roces con Magic. Mi primer interés real, digamos. Y después terminó siendo, bueno, Magic. Entiendo porque me estoy controlando una cosa muy loca. La tecnología es una maravilla. Em, Como siempre estoy haciendo este video sin ningún tipo de guión. Así que voy a ir diciendo lo que siento respecto al juego. Porque es creo que un poco la idea. No puedo guionar mis ideas de algo así. Es como hablar de alguien que querés. De alguien con quien tuviste peleas. De alguien con quien te amigaste y te peleaste múltiples veces. En mi vida he tenido una relación sentimental ni de ningún estilo como la que tuve con Magic. Con tantas idas y vueltas, con tantos desamores, con tantas ganas de volver como nunca. Acá estoy de vuelta. Me prometí que no lo iba a hacer. Me prometí que no iba a volver. No vuelvas con la tóxica. Bueno, la tóxica es Magic. Siempre lo fue. Mi relación con Magic es así. Eh, es una... Fue amor a primera vista, inevitablemente. Yo la primera vez que vi un elfo de Janowar, una vez del paraíso y un elfo de Janowar, siempre tuve algo por las criaturas que generan mana, pero las primeras que vi esas dos cartas, siempre me gustó el elfo de Janowar, es mi carta favorita, a pesar de que mi cresta no sea rosada, la referencia está clara, y bueno, los elfos, ¿no? Como tribu y demás. Pero eso es lo que me trajo a mí. Pero lo que le trajo a tanta gente a esto fue las cuestiones evocativas que tiene Magic. Magic te lleva a jugar un 1v1, o sea, un duelo mano a mano contra otro jugador, con otro mazo, con otra visión del juego, con, no sé. Magic es un juego muy particular, muy profundo. El techo de habilidad de Magic está pasando las nubes en este momento. Siempre lo fue, pero con cada año que sale, con cada expansión, que en este momento están, pero están sacando 3 expansiones por año, lo cual hace que sea muy difícil ponernos al día. Y como jugador que está volviendo, que es lo que me pasó a mí, tuve que hacer mucho catching up, mucho actualización de entender qué es lo que estaba pasando. Cartas que nunca vi en mi vida y de golpe las veo y digo, che, loco, eso está buenísimo. Y me dicen, ah, sí, salió en Kagladesh. ¿Qué carajo es Kagladesh? Bueno, una expansión en la que yo no estuve. Y me pasó mucho eso. Dejamos de jugar allá por 2007, 2008 y volvimos en 2025. ¿Por qué hablo en plural? Porque involucra a mi hermano. ¿Por qué involucra a mi hermano? Porque él siempre me acompañó en este tipo de cuestiones. A pesar de ser un tipo más sociable, más de salir, bueno, no sociable. Déjenme refrasear eso, los dos somos sociables. El tema es que él tiene otro tipo de comportamiento respecto a la noche, la joda y demás. Él siempre fue un vago más de salir y de bailar y de tomar. Yo no, me gusta, pero no a su nivel. Entonces siempre tuvimos como una diferencia clara en nuestras amistades y demás. Por eso, precisamente. Em, Inclusive, muchos de mis amigos yo los comparto con él. Porque sí, porque circundábamos los mismos lugares. Y hablando de eso, me parece que es la parte más importante para mí de Magic, es el aspecto social del juego. Para mí, Magic tiene mucho que ver con la comunidad. Hay una frase graciosa que es vine por el Magic, me quedé por el Gathering.
que no está nada mal. La verdad que es una muy buena, es muy buen resumen de lo que significa Magic. O los juegos de carta en general. Así que vamos a hacer el caminito por este lado. En esa época, tipo 95, 96, 94 te diría, cuando me empieza a gustar todo el tema del anime y demás, el manga, etc., mi vieja siempre me llevaba a una comiquería, la única comiquería de Santa Fe en ese momento, que era una sucursal de Mauro Jardín. Mauro Jardín es una cadena de librerías local, eh, y ese pequeño local era atendido por el Rubén. Rubén Gaitán, es un comiquero de acá, de Santa Fe, un tipo muy querido por todos nosotros. Lo quiero muchísimo. Yo a Rubén lo conozco desde que soy muy chico. Y Rubén tenía la paciencia de dejarme revisar todos los libros. Agarraba, lo bajaba, le sacaba el folio. Me lo dejaba revisar. Re hincha pelota. Yo tenía, no sé, ¿qué tenía? 12 años tenía yo, 11. Un nene, molesto, como yo ahora, pero chico, o sea, peor. Y él me dejaba revisar todo, qué sé yo, y yo lo miraba. ¿Y ahora puedo ver ese? Sí, cómo no. Y iba, pum, me lo bajaba. Y mi vieja siempre me compraba alguno. Creo que por eso me lo dejaba revisar. Pero bueno, mi vieja siempre me compraba uno. Entonces tenía todos los ABC de Dragon Ball, de Estudio Clamp, qué sé yo. Todas cosas así que iba comprando cuando era chico. Evangelion. He comprado artbooks, he comprado de todo, todo a él. Era el comiquero, era el lugar donde iba a buscar esas cosas. Era un solo lugar. Santa Fe de por sí no es excesivamente grande, así que era el único lugar que teníamos. Tenías leyendas de gente que se había encontrado tal o cual cosa en el canje. eh, pero los que buscamos siempre en Mauro Jardín, en lo del Rubén. Nadie le decía Mauro Jardín, en lo del Rubén. Y el Rubén se fue convirtiendo en esta figura para nosotros nuclear de la escena de las historietas. Y eventualmente él empieza a jugar Magic también, o ya jugaba, pero también vendía Magic en el local. Lo cual es muy importante para la anécdota, porque él es quien nos enseña a jugar. Como todo, vos ibas al local y estaba la parte de los cómics, estaba la parte de los historietas, manga, etcétera, etcétera. Y en el fondo, siempre en el fondo, o arriba, dependiendo del local en el cual haya estado en ese momento, se escuchaban risas y se escuchaba quilombo y gente diciendo te ataco con tal, el dragón tanto pega tanto y arrolla y vuela y daña primero. Vuela dos veces, diría Pablo Guido. Eh, y vos decís, ¿qué estaba pasando? Y fui a ver. Imagínense 11 años, 10 años viendo como por arriba qué hacían los más grandes y ver que estaban jugando eso. Y había cartas y giraban tierras para bajar criaturas. ¿Criaturas? Dragones, trasgos, elfos. Y de golpe te empieza a andar la cabeza y no la paras más. No lo paras más. Y chao, cagué. Entré. Al poco tiempo, obviamente, bueno, mi hermano también, por supuesto, jugábamos juntos. Al principio hacíamos cualquiera con las reglas, como todo. Le quise enseñar, me acuerdo, a amigos de la escuela. No funcionó también. Pero nosotros nos copamos mal. Poco tiempo después arranca la escena competitiva, entre comillas, en Santa Fe. Teníamos torneos oficiales. Teníamos el carnet de la DCI, que era la organización de juego reglamentado de Magic. Jugábamos torneos y hemos ganado torneos, mi hermano, yo, muchos de nuestros amigos. Después nos enteramos de algunas leyendas urbanas que habían ido a jugar al Pro Tour, como Kai Bude. O sea, ¿cómo que como Kai Bude? Sí, fue a un PTQ donde si ganaba podía llegar a jugar contra estos tipos gigantes de Magic, como los Messi de ese momento del juego. Qué sé yo. Yo entiendo que de afuera todo esto puede parecer una virguería increíble, porque lo es, pero tiene muchísima alma en la escena de los juegos de cartas. Y un poco de eso quiero hablar. Con toda esta intro enorme de que, ¿cuánto hablé? 10 minutos de pelotudeo absoluto. Lo pueden saltear, está todo bien. Eh, Me terminó pasando que con los años terminé. D&D me terminó llevando. Perdón, Magic me terminó llevando a conocer un grupo de personas que se convirtieron en mis amigos más cercanos, gracias a los cuales empecé a jugar D&D, empecé a todo. Magic afianzó en mucho la relación con mi hermano y nos hizo pasar momentos agradables en situaciones de mierda.
Y creo que tiene mucho que ver la comunidad. Y la comunidad a veces es muy santafesino de mi parte, a veces es la gente que se sienta a jugar un partido con vos. Y a veces es tu hermano. Y la comunidad es eso. Eh, y Magic tiene mucho de eso. La idea con la que se hace originalmente, perdón, el juego, es esa. Y si bien después, con el año, bueno, Hasbro, etcétera, terminó pasando, se terminó convirtiendo en lo que es hoy por hoy Magic, este gigante, este leviatán de consumismo terrible y que te genera constantemente esta cuestión de que te estás quedando afuera y si no compras te quedas afuera y te quedas atrás. Magic tiene mucha magia, tiene mucha mística, valga la redundancia. De eso quiero hablar un poco. Porque creo que a veces no le damos el suficiente reconocimiento no a los juegos, sino al sentimiento del juego de cartas, la comunidad del juego de cartas. Hace poquito estuve en una búsqueda de hablar con creadores de cartas, de juegos de cartas argentinos, lo cual voy a hacer un ida y vuelta constante con esto, porque Magic siempre está como nexo en el medio. Recuerdo que, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar con Devir, cuando decido empezar a trabajar con Devir, averiguo quién era el nombre del jefe de marketing, Juan. Y cuando escucho el apellido, digo, yo lo conozco. Porque me sonaba de cuando había ido a torneos en Rosario y en Buenos Aires de Magic. Y yo escuché su nombre ahí. Entonces, cuando tuvimos la primera entrevista con Juan, le digo, che, Juan, ¿vos no estuviste en tal lado, en tal lado? Ah, sí, sí, puede ser. Ah, mirá vos, porque yo en ese momento jugaba Magic, jugaba con tal y con tal. Ah, sí, los conozco. Bueno, y de ahí, y eso me dio un pie para entrar. Eh, Mi trabajo, hoy por hoy, donde soy productor, mi jefe, que tiene mi edad, nos conocimos jugando Magic. Era el que jugaba el mazo de ardillas y había terminado el Alundra 2, igual que yo. Eso era todo lo que yo sabía de él. Listo. Y hoy somos amigos, digamos, actualmente trabajo con él. Qué sé yo. D&D lo conozco gracias a esto. Entonces, siempre voy encontrando puntas que me retrotraen a Magic. Magic es como un punto intermedio muy interesante y muy extraño. Que nuclea, supongo que lo que tiene que ver con un fandom específico en una ciudad chica. Ponele. La cuestión es que con este tema de ir y volver y buscar creadores de juegos nacionales, volviendo al tema de Juan, de Devir, Juan es uno de los creadores de Vortium. Vortium es un juego que eh, sale en... Ya te digo, tengo una carta acá a mano. Vamos a buscar una carta para no inventar. Acá tengo cartas. Es un juego hoy por hoy descontinuado que sale en el periodo 2012-2014, editado por Domo Sur. Domo Sur era una editorial en ese momento que se cargaba de hacer distribución y demás de otros productos relacionados y se tiraron el lance de hacer un juego de cartas coleccionable. Eh, Acá están. Juan me mandó uno de los mazos. De fondo pueden estar viendo en este momento una partida que jugamos con Laureano, con uno de mis amigos, donde vivimos eso como si fuese en ese momento. Nos vimos el tutorial en YouTube, escuchamos el doblaje robótico que le pusieron para que sea más futurista. Es un juego sci-fi, un juego muy de nicho que venía a competir en un espacio vacío, donde los juegos de cartas no hacían hincapié en lo sci-fi, en lo espacial, en esta onda, y ellos vinieron a querer llenar ese nicho. Nótese que la carta se lee en horizontal porque muchas de las cartas se tienen esa cuestión de la ubicación y demás. Muy interesante. Es un lindo juego que creo que puede renacer tranquilamente, pero tal vez en otra variante. No como trading card, sino como live card game. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿cuál es la diferencia? Los live card games son juegos de cartas, o sea, se llama vivos porque se mantienen actualizados de alguna manera, pero son autoconclusivos, si se quiere, en el producto. Es decir, la caja o el paquete de juego trae 170 cartas y esas 170 cartas son todas las cartas que existen en el juego. Después, si sale una expansión, van a ser 30 cartas que son las 30 cartas que existen a partir de ese momento. Pero no te sale
aleatoriamente. Es decir, lo que vos compras es lo que es. Y si va mi amigo y compra un paquete, le va a tocar lo mismo. No hay variación, no hay rarezas en las cartas. No hay precios, esta es más cara, esta es más barata. No son intercambiables. Vos jugás, o sea, podés intercambiarlas, podés regalarlas, hacer lo que vos quieras, pero me refiero, vos jugás con lo que está dentro de la caja. Y eso es todo lo que hay. En esa vena, precisamente, hace poquito me contactaron. Hace poquito me contactaron estos chicos. Kingdom se llama el juego. Y es un juego muy interesante también, nacional. Pero bueno, ya voy a hablar de esto. Solamente lo traigo a colación para ellos que me lo mandaron y les voy a decir que estoy haciendo un video al respecto. Ténganme paciencia, primero quería terminar con este. Así que Kingdom no entra en este video como objeto de estudio porque es un juego que todavía tiene una semana de salida a la venta en el momento de hacer este video. Y está muy en pañales y no quiero ser choto con... No quiero ponerlo en la misma canasta que otros juegos que tuvieron años para desarrollarse. Así que... Pero los recomiendo igual, búsquenlos. Kingdom TCG, Industria Nacional, hecho en Argentina. Bueno, lo que les decía, volviendo, la diferenciación entre TCG y LCG hace precisamente que juegos, el juego de cartas coleccionables e intercambiables, tenga ese factor que se le llama como de timba, de apuesta, de querer abrir sobres aleatorios hasta sacar una carta que te devuelva el coste de lo que gastaste, una carta que sea la mejor carta del formato para poder ganar, para poder ser el mejor. Todos los juegos de carta coleccionable tienen eso. Y Juan me contaba en su momento que cuando hizo Vortium le pasó mucho eso, tener que lidiar con gente que le venía a preguntar ¿cuál es la carta más cara? Y él decía, no sé, ninguna, son todas distintas. En su inocencia conservadurista de querer que el juego sea un juego de competencia donde la habilidad sea lo que prime, tal vez le jugó en contra el capitalismo como tal. Y bueno, Vortium, además de un par de idas y vueltas que tuvo con, no con otros juegos, no con otros creadores, sino más bien con el mercado. En ese momento Mitos y Leyendas en Argentina desaparece durante un tiempo, los creadores en líneas generales, por un tema que ya lo hablaré, si puedo hablarlo con ellos me encantaría. Pero bueno, la cuestión es que Mitos a ciencia cierta desaparece durante un tiempo en Argentina. Es ese momento cuando Vortium sale porque de golpe estaba desocupado ese nicho de un juego más barato, más accesible, con una base más nueva, con algo que la gente podía agarrar de cero, versus Pokémon, Yugi y Magic, que eran los tres juegos grandes, con ya miles de cartas. Así que bueno, Vortium sale, dura un par de años, cuando llega la segunda expansión de Vortium, Mitos y Leyenda vuelve y la gente que se había pasado a eso retoma el espacio y Vortium se cancela. El proyecto de Vortium queda cancelado. Ahí tuve una entrevista con Juan, que la voy a subir en paralelo para que la vean, para que entiendan un poco su visión de esto, pero yo les estoy haciendo un resumen con errores, con falencias, yo sé. Les estoy contando de manera para que, como se los contaría en un bar si nos ponemos a hablar de cartas. Pasa el tiempo y me encuentro también con que, a todo esto, Vortium, yo me entero de Vortium una noche hablando con Juan en Rosario, en el Airbnb donde estábamos parando. Me invitaron a dormir ahí con ellos porque tenía una habitación libre y fui a dirigir para Debir, a hacer demos a Cultura en Juego. Y durante esa noche hablando, ¿y por qué estábamos hablando? Porque justo tenía en ese momento, eh, había hablado con los chicos de Lyren. Lyren que ya lo vieron en este canal, así que, pero me refiero, ese día los conocí a los chicos de Lyren. Conocí a Mati, a Eddie, a Juan y a Santi. Y me habían dado los mazos y estuvimos probando uno de los mazos. Jugamos un par de partidos entre nosotros ahí en el departamento. Para que ellos me den su opinión, tanto Juan como los otros chicos de Debir que estaban ahí. Así que estuvimos jugando un par de partidos y demás. Y él me dice, no, qué sé yo, tiene algunas cosas que me hacen acordar a tal juego. Otras que me hacen acordar a este o al que hice yo. Y fue como que, ¿el que hiciste vos? Y sí, boludo, Vortium me dice. Porque Juan al toque te dice, sí, boludo. Y te tira una verdad.
que vos tenés que saber. Y ahí nos pusimos a hablar de Voltio. Y ahí le dije, boludo, mirá, no tenía idea. Bueno, vamos a hablar de eso. Le digo, eventualmente me gustaría charlar con vos de ese tema. Porque es un jueguito de cartas y me gustan. Juan ama los juegos de cartas. También colecciona Magic. Y a todos nos nuclea eso. Así que bueno, Mati, pasando al Airen. Yo conozco a los chicos del Airen gracias a Mati. Mati Arrigo, que tenía el canal de Magic After Office, que después ahora se llama After Office TV. eh, Se pone como diseñador del Airen. Airen, los chicos que habían diseñado en primer momento parte del equipo, habían diseñado Dominus, que era un juego también que usaba como arte, usaba cuadros viejos, obras de arte viejas que no tenían cuestiones de copyright y demás por los años. Muy interesante, con temática religiosa, cultista, muy copada. Lamentablemente uno de los creadores muere durante la época, creo que fue durante el COVID. Mil perdones si no, estoy haciendo una línea temporal muy, muy a la que te criaste, pero creo que así fue. Entonces, lamentablemente, ese proyecto se descontinúa, medio que bajan los ánimos, obviamente, y años después vuelven a surgir con Lyren. Hoy por hoy a Lyren le está yendo súper bien a nivel nacional, están expandiéndose a Uruguay, a Chile, que son mercados difíciles, sobre todo Chile, que tiene mitos y leyendas como su juego nacional. Eh, y, y me encuentro con ellos gracias a Magic. Los conozco gracias a Magic, otra vez. Eh, y con ellos colaboré un montón, me llevaron al primer nacional que hicieron, cubrí el primer nacional, la pasé súper bien, la verdad que los chicos son una masa, son muy buena onda conmigo, siempre lo fueron, les agradezco mucho. De hecho acá tengo mi cartita de mi cucarda del nacional, que la voy a guardar siempre ahí. Eh, y nada, otro juego nacional que también me llamó la atención, subieron el nivel muchísimo, la categoría, subieron cosas que no se podían hacer en otro momento y de golpe las empezaron a hacer. Eh, Poco tiempo después voy a Mar del Plata, al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Me encuentro con Ezequiel Reich, el creador de las crónicas de Reaper. Vamos a buscar. Ah. Batalla Elemental, Crónicas de Reaper. Otro juego más. Nacional. Una calidad de cartas zarpada. Eh, También, yo digo, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo esto es industria nacional? Una calidad increíble las cartas. Están pero buenísimas. La verdad que me sorprende muchísimo la calidad el acabado de las cartas. Lo conozco también ahí en Mar del Plata, hablamos, qué sé yo. Hace poquito con Augusto hicimos el review de Clan. Clan es un sistema que sale de este mismo mundo, de este mundo creado por ellos. Un sistema de rol que hicieron, creo que algunos de los chicos de Tomate 20 y de El Farol, el club de rol. Y de golpe, otra vez, llego a ellos por el lado de rol, al cual llego por el lado de Magic en primera instancia y no sé. Creo que lo que quiero decir con esto es que el viaje de los TCGs y la cuestión esta de los TCG a veces tiene menos que ver con el juego y mucho más que ver con las relaciones humanas, mucho más que ver con la persona que se sienta del otro lado de la mesa a poner cartón arriba de la mesa y contarte, mira lo que conseguí. Y tenés esa escena de psicópata americano donde decís, qué buena. Y otro dice, eso no es nada, mira esto, pum, foil, tal cosa. Uf, y esta, borde negro, alfa, no, es eso. Hay mucho de eso. Eh, pero es encariñarte con un pedazo de cartón. A ver si lo tengo, si los puedo mostrar. Si es que no me sale una araña de atrás y me pica y muero en vivo. No, no sucedió. Él fue de Janus.
Mi primer amor. Acá está. Este es el que yo conocí. Sexta, con esta cara. ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no tenerlo enmarcado ahí atrás? Atrás del monitor, que lo veo siempre cuando trabajo. Un hueso roto por cada rama rota con una pisada. Pena en Janowar por entrada ilegal. Esa frase, en inglés o en español me la sé. Porque me disparó tantas cosas. Magic. A nivel creativo, a nivel profesional, a nivel lo que vos quieras. Te vuelve competitivo cuando no sabes si sos competitivo. Te hace cooperar cuando no sabes si ese es tu fuerte. Magic hace muchas cosas por todos nosotros. Y inclusive salieron otros juegos después que yo no tuve la oportunidad de probar, pero los conocí leyendo revistas españolas, leyendo revistas especializadas. Juegos de Call of Cthulhu que justo el Rube me prestó su colección para que yo la filme. Acá les voy a dejar unas imágenes. Que también, cosas muy locas. A veces los juegos de cartas son disparadores de la imaginación, son disparadores de una forma de ver las mecánicas de manera visual, de manera sensorial también, porque hay algo, que pasa por esto, por el rozamiento de las cartas, por el poder, por el ruido que hace un mazo foliado al mezclarse. Este ruido, este ruidito de... Ese ruido es importante. Hay algo respecto a esto. Hay algo respecto a tener cartas foliadas eh, que vas a ver ahí en la mesa haciendo esto o haciendo esto de costado. Esta boludez de hacer este ruido. Son formas de lidiar con la ansiedad de ser competitivo, de ser la paciencia de aprender a manejar la frustración. eh, y puedo estar horas mezclando cartas también. Porque hay algo en este proceso, hay algo en la espera de no saber qué es lo que vas a levantar. Que lo ha explotado Yugi con el corazón de las cartas y de confiar en la baraja, confiar en el mazo, que te va a dar la carta que necesita, lo cual es una mentira increíble. Me ha perdido tantos partidos que no tiene sentido. Pero, sin embargo, esa pequeña insinuación de que la magia no es tan irreal como la pensamos, es lo que te mantiene jugando y te mantiene un poco haciendo esto, ¿no? Te mantiene mezclando y te mantiene robando cartas. Te mantiene robando cartas de arriba, esperando poder ganarle al otro. O aunque sea poder hacer la cosa que vos querías hacer que te divierte. Eh, a veces esa cosa es jugar un montón de elfos, a veces es robar más cartas que el otro, a veces es hacer un mazo de meme porque te parece divertido, a ver si se puede hacer. A veces algo te va a perpetuar como la persona que vas a conocer con el nombre de la carta que jugaba, como el caso del Nico, un amigo nuestro. El Nico Raijuana. Raijuana. La Raijuana soleándose es una carta de Magic. Y el Nico jugaba UG Madness en la época de Odisea, Tormento y Juicio. Y bueno, era el único que jugaba UG Madness, era el único que jugaba mazos de demencia en ese momento. Entonces, y la carta principal era la Raijuana soleándose. Entonces, su nombre pasó a ser el Nico Raijuana. Yo creo que todos tenemos esa experiencia de localcito, sucucho, donde se juegan cartas. Y hay olor a transpiración y a un desastre. Hoy por hoy ha cambiado la escena. He estado en Buenos Aires, he estado en lugares grandes, donde he visto cantidades abismales de gente jugando que para mí nunca fue posible. Lo más grande que vi fue cuando fue a Buenos Aires la primera vez, o en los pre-release en Rosario, que me parecía increíble. Y estuve en Buenos Aires y era más grande todavía. Y yo decía, ¿cuánta gente, loco? Qué increíble. Y he estado ahí con Santiago, otro de los chicos, comiendo un pancho, viendo cómo la gente jugaba, cubriendo sin estar jugando. Con el tiempo me di cuenta que yo no era tan competitivo como yo pensaba, que me da mucha ansiedad competir. Y disfruto, sigo amando el juego, eh, pero no disfruto tanto la competencia. Así que
Los voy a dejar con un video particular. Hace poquito, cuando retomé, decidí comprarle la colección de cartas a Rubén, al Rubén, lo cual me parece que es un buen cierre de ciclo. Poder comprarle las cartas que le quedaban a la persona que me enseñó a jugar y yo tener esas cartas hasta que eventualmente se las pase a alguien más. Y hace poquito fui de vuelta a la comiquería y le dejé un regalo. Así que los dejo con ese videito. Le mando un beso enorme a Rubén, al Rubén, a todos los que conocí en ese momento, a mis amigos que conocí gracias a jugar a las cartas, a todas las personas que conocí después de haber jugado a las cartas, pero por haber jugado a las cartas. Y si en algún momento dudan si vale la pena entrar a un TCG, sea el que sea, puede ser Pokémon, puede ser Yugi, puede ser Lyren, puede ser, bueno, Kingdom que sale ahora, puede ser Elemental Battle, uno te va llevando al otro y eventualmente créeme que vas a caer en el nicho que te corresponde. Para mí es este y siempre lo juego. Y voy a seguir probando juegos toda la vida porque amo jugar. Pero hay algo acá, hay algo en la memoria emotiva que hace que siempre yo veo un bosque girarse y hay una activación neuronal que no puedo controlar, que me pone feliz. Así que espero que encuentren su TCG ustedes también. Si tienen uno favorito, cuéntanme cuál es. Y los dejo con este video del Rubén. Yo soy Juan y esto es Farolcast. Estaba viendo un comunicado del amigo Berto, que el lunes no laburan porque es el día del gráfico. Son una trucha, me ¿Qué onda, querido? No. ¿Qué te iba a decir? Así que hoy hace programa. Hoy toca el vivo. Hoy toca ¿Y el dónde vivo. está tu compadre? ¿En qué parte de España? En Madrid. Ahí está el tipo. ¿Cómo andan sus cosas? ¿Qué te cuento? No se te vaya a caer. No, jamás. Ahora tengo que romper mientras voy, ¿sabes? Abrilo. No, yo ya estoy filmando desde que entré. Bueno. Me extraña. A ver, opa. ¡Ey! Es el recuerdo más fehaciente que tengo de haber aprendido a jugar Magic acá. ¡Ey! ¡Qué bueno! Muchas gracias. Duro, Cuando estábamos en Coso se escuchaba, cada vez que un pobre pibe venía a aprender a jugar, se escuchaba de fondo la rueda de Molí. Es verdad. Y para nosotros es como la carta del Rubén. Qué época, buenísimo. Y conseguí la de séptima, que era la que tenías vos. Sí. Así que... Nada, hermoso, hermoso. Muchas gracias, Juancito, muchas gracias.